para generar un debate, porque creemos que en Panamá nos hace falta debatir con altura, debatir todos los temas sin miedo, pero con tolerancia, pero siempre buscando un fin de construir. La idea de este conversatorio, iniciando con el querido profesor y amigo José Nchen Barría, excontralor de la República, un hombre de conocida trayectoria, de reconocida integridad moral y personal, una persona comprometida, cuya presentación yo creo que es innecesaria, siendo una persona tan conocida y admirada. En lo personal le agradezco su siempre buena voluntad y disposición de participar en estas actividades. Nosotros en la Fundación creemos en la necesidad de reconstruir y refundar el país, y es por ello que queremos desarrollar estos ciclos permanentes de debate que nos nutran, que permitan a los participantes hacerse una idea clara, despolitizada, desapasionada, pero profunda, responsable de los problemas nacionales. Lamentablemente hay mucho ruido alrededor de los problemas del país y nos sentimos muchas veces desorientados y no sabemos quién dice qué, ni por qué y cuáles son los intereses que están detrás. Y la idea es tener un contacto directo con los actores, con los protagonistas o con las personas que de alguna forma manejan un poco más de información. Haciendo este preámbulo sobre lo que buscamos en la Fundación, que está en proceso de formalización y que a los que deseen con gusto pueden acercársenos y formar parte. No buscamos lucro, pero sí buscamos participar y ser activos en el futuro del país. Es constante ver a las personas preguntarse quién hace algo, nadie hace nada. Bueno, nosotros queremos hacer algo. Y sabemos que no somos los únicos, pero queremos proporcionar este foro para debatir esas ideas que permitan hacer algo. Y hacer algo por el bien de la nación. Sin más preámbulos, el título del conversatorio de la tarde de hoy es Análisis de coyuntura, resumen del año pandémico 2020 y perspectivas para el 2021. Hoy salió un artículo en la prensa sobre la situación económica de las finanzas públicas. Es un artículo altamente preocupante porque indica que las caídas del Producto Interno Bruto nacional ha sido mayor que el presupuestado, con un presupuesto de ingresos que responde al año 2011, pero con un presupuesto de gastos que responde al 2019-2020, lo que significa que gran parte de ese presupuesto general va a estar financiado con deuda. ¿Qué nos deja la pandemia? No solamente una enfermedad, lamentamos la vida la pérdida de la vida de conciudadanos, pero también nos deja
otro escenario. Con ustedes el profesor José Echevarría. Solamente una intervención para hablar sobre el protocolo que hemos pactado para el día de hoy, para la tarde de hoy. Le vamos a solicitar que los micrófonos los pongan en silencio en el momento de la intervención de nuestro querido invitado José Echevarría y se hagan, pues inicialmente, si ustedes bien lo tienen, las preguntas por medio del chat y las va a captar el Ariel para hacer entonces en su debida forma las preguntas. Solamente eso ahí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Ariel y al grupo por esta conversación. Quiero darle un saludo muy fraternal a mi amigo Pillo Brose, que tengo años de no verlo allá en las tablas. Don Pillo, un placer saludarlo, igual que a todos ustedes. Más que una presentación de carácter académica, yo diría que usáramos el tiempo para conversar sobre algunos temas, pero sobre todo para el periodo de comentarios, preguntas y respuestas que sea lo más amplio posible, porque de esta forma podríamos vernos, cada uno de nosotros, ver nuestra propia visión. Yo voy a comenzar por el final. Y el final es ¿qué nos queda después de la pandemia? Hace tiempo sostenía que el año 2020 era un año simplemente de sobrevivencia. El que puede sobrevivir, sobre todo en los negocios, los que pueden sobrevivir, ya es signo de éxito poder sobrevivir en los negocios en el año 2020. Estoy completamente preocupado porque estimo que lo que ha hecho el gobierno de decir que la economía panameña va a crecer en el año 2021 a 4.2% y que organismos internacionales también, incluso algunas calificadoras de riesgo, han dicho que para el 2021 vamos a crecer a un buen ritmo, incluso algunos han dicho que vamos a crecer a 7%. No estoy muy convencido, porque para mí el año 21, si el año 20 fue un año de sobrevivencia, el año 21 va a ser un año de consolidación, los que quedan, y posiblemente en el año 22 podamos ver unas perspectivas de crecimiento económico. Y en el año 23, recuerden ustedes que se inicia la campaña política para la elección del presidente en el año 2024 y que es tradición en este país que durante el año previo a la campaña electoral la mayoría de los inversionistas prefieren aguantar un poco sus inversiones para apostar a ganador en las elecciones que vienen y otros para conocer el panorama de cuáles van a ser las políticas económicas de los candidatos y del futuro gobierno. El año 2020, dependiendo de quién y cómo la miren, yo recuerdo cuando esta pandemia comenzó, por allá por el mes de de marzo y abril, yo escribí dos artículos. Un artículo que fue muy criticado, en donde yo decía que la economía panameña no iba a crecer y que al contrario tendría un decrecimiento, según lo que en ese momento se veía, del orden de 2 al 4%. Me cayeron de cabeza. Me dieron sombrerazos porque era muy pesimista pronosticar en abril del 2020 que la economía iba a decrecer entre un 2 a un 4%. Posteriormente, escribí otro artículo sobre Copa y el impacto que Copa tendría en la economía panameña, tratando de establecer un artículo de que le diera confianza a que no podríamos, bajo ninguna circunstancia,
hacer que Copa quebrara. Habría que ayudar a Copa en todo lo que fuera posible para evitar que quebrara, porque Copa es un motor del desarrollo turístico de este país. Después de esto, ocurrió que varios economistas panameños y no panameños comenzaron a determinar que la economía iba a decrecer. Y al final de cuentas, uno comienza a ver el panorama global. A nivel global, a nivel del mundo, la economía global decrecerá, estimado en 5.2%. Estados Unidos va a tener un decrecimiento de 6.5%. China es la única economía grande que va a crecer, y en aquel tiempo se había hecho un cálculo de que China crecería a al 1%. Ya China ha dicho que va a crecer a 1.7%, y las estimaciones que vi hoy sobre China para el próximo año 2021 parecieran ser increíbles. Un crecimiento de 7% para el año 2021. Va a ser muy duro, pero bueno. Y por supuesto la Unión Europea, que es uno de los países de los más golpeados, va a tener un decrecimiento de aproximadamente el 8.7%, y probablemente decrezca más, porque el impacto que hemos visto en este rebrote para Europa ha sido muy, pero muy duro. El Fondo Monetario Internacional había declarado con muchas reservas que la economía mundial iba a decrecer solo en 4.4%. Y bien, ¿cuáles fueron las estimaciones sobre América Latina? Las estimaciones de América Latina varían también. En la región de América Latina, el Banco Mundial predijo un decrecimiento de 7.9% en la economía latinoamericana, CEPAL 9.1%, el Fondo Monetario Internacional 8%. Así que ustedes aquí podemos escoger cuál es la cifra que más nos gusta. Si un decrecimiento que va del orden del 7.9 a 9.1% para la región de América Latina. Y para el año 2021, América Latina piensa que va a crecer al 2.8%, crecimiento que yo también lo veo sumamente difícil. Para Panamá, entonces, dependiendo de quién haga las proyecciones, el gobierno de Panamá hizo un presupuesto para el año 2020, tomando en consideración que la economía panameña iba a crecer a 4.2%. Esa estimación, primero, era muy optimista; segundo, estaba muy equivocada; y tercero, se quedó por niveles muy debajo, porque hoy día, dependiendo también de quién uno habla, la semana pasada el economista Marco Fernández del grupo Indesa por primera vez manifestó que la economía panameña iba a decrecer a 13.6%. Y hago la salvedad porque dentro del grupo de los que hicieron proyecciones del decrecimiento económico de Panamá, Indesa fue al inicio uno de los más reservados. Dijo que iba a decrecer entre 8 y 10%. Después, Felipe Chapman cambió la cifra en un programa de radar y dijo que, bueno, ellos habían estimado que el decrecimiento de Panamá andaría por el orden del 12%, cifra que un economista ya lo había manifestado en la Cámara de Comercio. Y Marco Fernández, entonces, esta semana que pasó, dice en radar que la economía panameña, y fue publicado en los medios, decrecerá
13.6%. Y de acuerdo a las estimaciones que han hecho otros, el decrecimiento de Panamá podría ser mayor al 16%. Si eso es así, nosotros que vivimos la crisis del 87, 88 y 89, esta crisis está prácticamente en los mismos niveles de la crisis económica cuando los bancos cerraron y antes de la intervención militar. Yo recuerdo que el desempleo en términos de porcentaje en el 89 era prácticamente el 25% de la mano de obra panameña, cifras a las cuales casi todos los economistas están de acuerdo en que probablemente a finales de diciembre de este año podríamos tener un desempleo del orden del 25%. Y eso se debe básicamente a que el Ministerio de Trabajo ha aceptado que de los 280,000 contratos suspendidos, solo se han reactivado por el orden de 104,000 a 110,000 y que los otros no se han reactivado. Hay algo que le escuché a la ministra que me preocupó muchísimo y dice que también puede darse el caso de que muchas empresas están reactivando a sus empleados, pero no lo están notificando al Ministerio de Desarrollo Social para efectos de que sigan cobrando su bono solidario. Esto es el juegavivo panameño si estuviera ocurriendo y es muy, muy, pero muy malo. Entonces, con un desempleo que según la CEPAL puede llegar a 400,000 panameños, según el diario de la prensa a 536,000 panameños y según economistas independientes y gente que ha estado viendo las cifras sobre todo de la informalidad en Panamá, podríamos andar por 422,000. Escojamos la cifra que nos dé la gana, desde 400,000 a 536,000, lo que quiera, es una cifra muy alta, muy preocupante, que va a tener un impacto económico y social muy grande para el año 2021. El ministerio, el gobierno en general tiene un problema porque hoy es 15 de diciembre y dentro de 15 días vence el acuerdo que se tiene sobre los contratos de trabajo y el gobierno va a tener que tomar una decisión de modificar esa ley y le escuché a la ministra decir que lo van a hacer mediante una resolución administrativa, un decreto ejecutivo, porque la Asamblea Nacional de Diputados no está en sesiones. Ya he escuchado a varios abogados decir que una ley no se puede modificar por un decreto ejecutivo y que de hacerse eso, lo más probable es que se ponga una demanda de la nulidad de ese decreto, pero ellos también apuestan a que esa demanda no tendrá mayor futuro porque la Corte Suprema de Justicia no va a actuar inmediatamente para declararla ilegal. Entonces, ¿cuál es el impacto que vamos a tener? Vamos a tener un impacto de un desempleo que podría estar entre 500,000 de panameños. Una cifra que me impactó muchísimo es que el impacto del desempleo entre jóvenes de 20 a 29 años es muy grande, es un 34% de esa juventud que no consigue trabajo. Tendremos también el problema de la marginalidad, el problema de la pobreza y el problema educativo que
podemos opinar lo que quisiéramos de este año escolar 2020, pero los que tenemos que dar clase, tuvimos que dar clase de manera virtual, sabemos que esto es muy difícil y sobre todo en un país que reconoce que más de 50,000 estudiantes ni siquiera pudieron ser contactados por parte del Ministerio de Educación. Si a esto se le agrega la deserción, si a esto se le agrega la repitencia, el año escolar 2020 va a pasar a la historia como un año muy catastrófico. ¿Cómo va a ser el año escolar 2021? También es una interrogante que todos los panameños tenemos por delante. Entonces, uno de los temas que se ha visto también en los últimos días es la preocupación por el crecimiento de la deuda pública panameña. La deuda pública panameña a septiembre había crecido a 36,000 millones de dólares, lo cual indicaba un crecimiento de deuda de 7,462 millones de dólares. Yo he estimado que nosotros vamos a terminar probablemente con una deuda por arriba de 10,000 millones de dólares, y esto obligó al Ministerio de Economía y Finanzas a pedir una modificación en la Ley de Responsabilidad Fiscal, y estoy seguro que para el año 2021, con la caída de los ingresos fiscales de 38%, lo más probable es que tengan que volver a endeudarse, a pedir dinero, y esto llevaría a dos cosas. Uno, a tener que modificar la ley de responsabilidad social, que eso, fiscal, que eso no es ningún problema en un gobierno que controla la Asamblea. Pero donde yo quiero llamarlos a ustedes a la reflexión es el hecho de que ya las calificadoras de riesgo nos han bajado la perspectiva de la deuda panameña a negativa, y ya hay 4 instituciones del gobierno que por supuesto tuvieron que bajarla inmediatamente a la perspectiva de una deuda negativa. Y si nosotros seguimos endeudándonos como nos estamos endeudando, no me extrañaría que comencemos el año 2021 con una baja en la clasificación de la deuda panameña y el impacto que esto puede tener en Panamá. Yo, para terminar, quisiera comentar algo que se comenta muchísimo, y es cómo vamos a activar la economía. Muchas personas están apostando de que la economía panameña se va a activar porque va a haber inversión extranjera en Panamá. Quiero hacerles 2 comentarios. Primer comentario es que los depósitos en el sistema bancario panameño, a pesar de la pandemia, han aumentado. O sea que los bancos panameños en términos generales han aumentado sus depósitos en el orden de 4.2 o 4.5%. Eso quiere decir que el sistema bancario panameño no tiene problema de liquidez. Sin embargo, si acaso tuviéramos que seguirnos endeudando, el dinero nos va a costar más, y yo no veo una inversión extranjera para el año 2021 que impacte para llevar a un crecimiento del 4 o del 7%. Conversando una vez con Marco Fernández, recuerdo la cifra, me dice: José, para que este país crezca a 4%, a 4,5%, significaría que teníamos que tener una inversión extranjera de 6,000 millones de dólares por año. Y yo no sé si para el año 2021 nosotros vamos a tener una inversión extranjera por el orden de 6,000 millones de dólares. Además de las inversiones que debería hacer el sector público, que no está en condiciones en este momento
de invertir porque las deudas que tiene que hacerle frente son muy, muy grandes. Entonces, no hablaré de la economía informal de Panamá, que ha estado creciendo y que representa 679,000 empleos y que definitivamente es una preocupación para todos cuál va a ser el comportamiento de la economía informal y sobre todo si nos vuelven a poner una cuarentena. Entonces, como comencé por el final, dije que para el año 2020 la estrategia era sobrevivencia, para el año 2021 estabilización, para el año 2022 un crecimiento moderado y para el año 23 y 24 campaña política y que Dios nos agarre confesado con el próximo presidente. Preguntas con mucho gusto. Quiero agradecerle la introducción, el pantallazo que nos ha hecho, una fotografía de la situación actual. En estos momentos vamos aquí a abrir el compás, ya sea por chat o a quienes levanten la mano, para breves, respetuosas, concisas y precisas intervenciones o preguntas. Don Jacinto. Tiene que abrir el micrófono, don Jacinto. Ok. Bueno, ¿a quién le dieron la palabra, perdón? Enzo, tienes la palabra. Gracias, gracias. José de los Santos, por favor, dime que en el año 2021 vamos a poder desarrollar las urbanizaciones. Enzo, en el año 2021 una de las crisis que van a presentarse es la crisis de los bienes y raíces. Por lo menos en Panamá la cantidad de se alquila, se vende, se regala y se fía es enorme. Te voy a decir que uno puede ver un anuncio en la calle Samuel Lewis, donde quedaba la aseguradora Generali. Al lado de la aseguradora de Generali hay un edificio de oficinas nuevo que tiene un letrero que dice alquiler gratis por 24 meses. Yo estoy seguro que ese es un letrero y yo estoy seguro que lo que está diciendo es venga, métase aquí, páguenos el mantenimiento y ciertas cosas porque nosotros no podemos seguir manteniendo el mantenimiento de un edificio. Yo sinceramente creo que el sector inmobiliario, a lo mejor no en Chiriquí, pero el sector inmobiliario aquí va a haber una caída de precios en la medida en que ya los bancos no puedan seguir sosteniendo la moratoria. Cuando los bancos no puedan seguir sosteniendo la moratoria o las personas no puedan pagar nada, entonces aquí el mercado inmobiliario se va a caer. Probablemente eso no pase en Chiriquí, en donde hay una estructura económica muy independiente. Y si tú estás en el mercado de bienes y raíces con tarifas de intereses preferenciales, a lo mejor puedes sobrevivir un poquito y ruégale a Dios que el gobierno te pague lo que tienes que pagar por cada residencia que tú vendas. Profesor Jacinto, levantó la mano. Sí, primeramente para felicitar al expositor que con muy clara exposición nos ha ilustrado. Él puntualizó un aspecto que para mi opinión es relevante
hizo una especie de comparación entre lo que ocurrió en el 87, el 89 y la vivencia actual. Creo que se trata de dos situaciones vividas en este país, pero que en aquellas circunstancias había una población sana. Hoy día hay una población con un alto índice de contagio. Y aparte de ello, el temor, el miedo infundado que no solamente comprende el aspecto de salud, sino que comprende aspectos físicos, aspectos psíquicos y aspectos económicos. Creo que la gente, el nacional panameño, no está muy seguro de si invierte o no los pequeños o muchos ahorros que pueda tener, porque hay una incertidumbre creciente. Y más ahora, al concluir el año, que se comenta de un posible cierre temporal, ¿no? Eso no es un síntoma que alegre o aupe al inversionista, ¿no? Yo quisiera que el expositor nos aclarara ese fenómeno, porque creo que la situación de aliento hacia la inversión no es muy segura, no es muy positiva. Quisiera yo verlo en otro horizonte, en otra perspectiva, ¿no? Pero con la ilustración del expositor, creo que nos ayuda a esclarecer algunas dudas que podamos tener. Muchas gracias. Don Jacinto, la crisis del 88, 89 y 90 la tengo muy clarita y muy presente por varias razones. Porque yo escribí un folleto en el año 87 que se llamaba Estrategia para la Sobrevivencia y cómo administrar una empresa en crisis. Afortunadamente ese folletito se vendieron como 5,000 folletitos de eso, de charla, y yo sobreviví la crisis en base a ese folletito. Después estuve en el otro lado de la moneda, después estuve en la Contraloría tratando de reconstruir la economía de este país. Y usted plantea algo que es cierto, ahí hay dos realidades diferentes a la crisis del 89. Una de las realidades que era cierto, una población sana, no era una población con un sistema sanitario preocupante, era una población sana. Y lo segundo que era importante y era que sí había dinero en Panamá, porque una vez que Chinchorro y yo llegamos a la Contraloría y comenzamos a pagarle lo que podíamos pagar, y el Banco Nacional también comenzó a pagar, los panameños sintieron confianza y ese dinero que habían guardado durante la crisis lo volvieron a reinvertir en las empresas, y eso produjo que de un decrecimiento de aproximadamente igual que ahora del 18% el primer año, en el año 1990, la economía creció a 7.5%. Y eso fue lo que realmente nos alivió muchísimo en materia del desarrollo económico del país post-invasión. Profesor, aquí tenemos en el chat dos preguntas que se las voy a leer para que las vea, para que las responda. ¿Cuál es el impacto del fenómeno de la corrupción en la afectación económica durante y después de la pandemia? Y sobre la base de lo anterior, ¿el endeudamiento que Panamá ha hecho en la pandemia está justificado? Ok. La corrupción es un mal que está acabando con el país, porque el dinero que se debe utilizar para activar la economía, para crecimiento económico, termina en manos de unos pocos, sobre todo de políticos y de empresarios,
Y lo más preocupante en la corrupción del sistema panameño es que está en prácticamente todos los niveles y que está acompañada de la impunidad. Porque corrupción va a haber, pero si aquí en Panamá no hubiera una impunidad prácticamente total en el sistema judicial, se establecerían algunos límites. Pero vamos a tener que ponerle mucho esfuerzo al control y a la lucha contra la corrupción, porque la lucha contra la corrupción es un impuesto a la pobreza. O sea, el dinero que se roba es un dinero que podría ayudar muchísimo a reducir los niveles de pobreza de este país. Y eso lo vemos, mire usted, cómo nos agarró esta pandemia con un homenaje que tenemos en la ciudad de la salud, ¿no? En donde es un desastre y en donde todos los panameños debemos sentir vergüenza por todo lo que ha salido publicado en cuanto a la contratación de la ciudad de la salud. En cuanto al endeudamiento, yo tengo que decirle muy objetivamente que el endeudamiento es una salida que tiene el gobierno para administrar la crisis. El gobierno puede y debe haberse endeudado para poder impulsar que la economía del país no cayera. El tema del endeudamiento no es el endeudamiento per se. Para mí, el problema del endeudamiento que ha tenido este gobierno y que lo va a tener en el año 2021 es que no es un endeudamiento para la reactivación económica, es un endeudamiento para el mantenimiento de la estructura gubernamental, llámese salarios, contratos, planillas y estas cosas que no necesariamente producen una reactivación económica. Si el endeudamiento lo usáramos para la reactivación económica, yo estoy de acuerdo, pero usando el endeudamiento simplemente para gastárnoslo en gastos de operación, para mantenimiento de planilla, para remodelaciones y para estas otras cosas, me parece que vamos a quedar finalmente pobres y más endeudados. Al final de esta crisis vamos a quedar más pobres y más endeudados. El compañero Enzo Eduardo tiene la palabra, creo. Ya mi pregunta fue respondida, gracias. Entonces tienen que bajar la mano. Sí, profesor, una pregunta que tiene que ver con temas económicos. Se ha dicho que esta crisis, la crisis del COVID, es una crisis de un lado la oferta y del otro lado la demanda. Por lo tanto, es una crisis atípica. Y en su exposición mencionaba el problema de la inversión extranjera directa, que se requiere un monto de 6.000 millones de dólares de inversión extranjera directa para generar un crecimiento o acompañar un crecimiento del 4.2%. Pero sabiendo que los países exportadores de capital también están en crisis, que no era la situación en los años 80, cuando Panamá atravesó del 87 al 90 la crisis que llamamos de la dictadura y de la invasión. ¿Cuál es su opinión con relación a las perspectivas económicas que vamos a tener para el próximo año? Mira, si nosotros el próximo año crecemos a un 1%, vamos a estar bien atendidos. Yo no creo que
por el escenario que yo veo, no el escenario global. El escenario global, al final de cuentas, si China crece a 7%, si Biden logra reestructurar la economía norteamericana, si Europa logra pasar la crisis, yo siento que el mundo va a tener un crecimiento más o menos aceptable. El tema de Panamá es el siguiente. Primero, el tema es que no tenemos, que nadie ha podido decir, tenemos un plan de recuperación económica bien logrado, bien estructurado. Segundo, nos estamos endeudando para cubrir gastos, no para invertir. Y tercero, que la inversión extranjera directa requiere de proyectos muy específicos. Y el gobierno está apostando a un modelo que se llama la inversión pública-privada. Ese modelo todavía, a pesar de que existe una ley para los proyectos de inversión pública-privada, es un modelo que en Panamá se ha realizado, pero con éxito muy relativo. Y yo no estoy seguro que eso va a despegar en el año 2021, desde el inicio del 2021. Nosotros tenemos varios proyectos que el gobierno está apostando para la reactivación económica del país. Está apostando al proyecto de el metro hacia Chorrera, hacia el este, hacia el oeste. No. Ahí tenemos un problema. Por quitarle el negocio a los chinos, decidimos que en lugar de hacer un puente íbamos a hacer un túnel. Para poder hacer el túnel teníamos que pedirle permiso a la autoridad del Canal de Panamá. Lo que yo he investigado es que los gringos, antes de construir el puente de las Américas, ya habían hecho los estudios de un túnel por debajo del Canal de Panamá. Me dicen que eso se hizo en la década del 40, pero como los norteamericanos estaban enfrascados en la Segunda Guerra Mundial, ese proyecto no fue viable. En otras palabras, la idea de un túnel por debajo del puente, por debajo del canal, ya viene desde la década de los 40, que se archivó, que no se pudo hacer y que cuando se iba a hacer, era más económico hacer el puente de las Américas. Y se hizo el puente de las Américas. Ahora nos han dicho que el puente nuevo no va a ser el puente para llevar el tren, sino que vamos a hacer un túnel para pasar el tren por debajo del canal. Recientemente es que entiendo que hace un mes la autoridad del Canal de Panamá dio la viabilidad a ese túnel y de ahí entonces hay que ahora entrar en el diseño y todo lo demás para poderse implementar en el año 2021. Esperemos que así sea. Yo creo que la comunidad de Arraiján y Chorrera lo requieren, pero ya todo el estudio estaba hecho con los chinos de hacer el nuevo puente y ese nuevo puente tenía ya contemplado utilizar el tren. Don Elpidio está pidiendo la palabra, Sí. mi estimado amigo. Compañero Brose, abra el micrófono, por favor. Está pidiendo ayuda técnica. No se escucha. No es que alguien lo... Anabel Brose de Tapia. Elpidio Brose. ¿Aló? Sí, él no ha conectado el micrófono. Sí, él puso en
en el chat. Un saludo muy cordial al licenciado Echevarría, a quien conozco desde hace mucho tiempo y proveniendo de esta gestión de un hombre de la talla de José Echevarría, lo menos que podemos hacer es ofrecerle todo nuestro respaldo, ¿no? Y aquí pidió la palabra, así que estamos esperando su intervención. Dina Don pidió que quite donde está el micrófono, póngale el dedito ahí y entonces lo levanta. Creo que alguien lo está ayudando ahí. Moisés está pidiendo la palabra. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, muy agradecido por escucharme, sobre todo darle las gracias a mi gran amigo José Echevarría por su distinción, y proveniendo de hombres como José Echevarría y el grupo que lo acompaña, lo menos que podemos hacer los hombres pensantes de este país es respaldar esos movimientos, esas acciones. Son imprescindibles y la pandemia nos ha obligado definitivamente a tomar acciones. Entre algunas acciones que yo creo muy importantes, aunque no sean a muy corto plazo, pero hay que tomarlas para resolverlas en algún momento, está la necesidad del cambio de actitud del panameño. Mientras tengamos panameños con esa actitud que tienen hoy día la mayor parte de los panameños, este país no va a progresar. La corrupción generalizada, el juega vivo y un montonón de condiciones del panameño que no son para progresar o hacer progresar a un país. Entonces, tenemos un proyecto para establecer en educación, para luchar en favor del cambio de actitud del panameño. Por otro lado, coyunturalmente, por razón de la pandemia, el mundo está atravesando un problema especialmente la producción de alimentos. Este factor de tener los alimentos para el pueblo es muy importante porque sabemos todo lo que puede originarse cuando ya no haya alimentos para darle al pueblo. Entonces, nosotros aquí, un grupo de empresarios, hemos organizado un proyecto que lo hemos denominado seguridad alimentaria, para emplear todos los recursos disponibles de empresas privadas y de gobierno para resolver el problema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria no se va a resolver solamente con productos de alta calidad, sino con productos de una cantidad extraordinaria. Y además de eso, con este proyecto que hemos programado nosotros sobre la producción de alimentos, vamos a dedicarle al hombre del campo mucho más esfuerzo y especialmente para que el hombre del campo no vaya a las áreas urbanas y a las ciudades a crear problemas. Mantener el hombre del campo en el campo produciendo. Eso es importante. De tal manera que tengo a disposición esos dos proyectos que los puedo poner a disposición de este movimiento para ver si conjuntamente logramos algo, porque hay muchas otras cosas que podemos pensar y programar para ir resolviendo los problemas del país. Pero yo me limitaría, y por razón del tiempo, a presentar estos dos proyectos que los creo muy importantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de continuar, tenemos en el chat
tenemos varias intervenciones, permítame leerlas. Tenemos del señor Héctor Polo un comentario que dice: ¿la vacuna cortará el miedo generalizado y reiniciará la economía? Profesor. Creo que la vacuna está trayendo más miedo que seguridad. Yo voy a esperar a que se vacunen otros primero, a pesar de que yo tengo ya la edad del mercado principal, pero yo voy a esperar. ¿Por qué? Porque, mira, la verdad es que la vacuna la han convertido más en un problema de mercadeo y de mercadeo que un problema científico. O sea, la vacuna la han convertido en un gran negocio y por lo menos lo que yo leo, uno no sabe exactamente qué le están vacunando ni qué efecto va a tener esa vacuna, ¿no? Y depende de quién escriba o a qué empresa pertenezca quien escribe, uno no sabe si realmente la de Pfizer es mejor que la de Seneca. Y todo el mundo dice que la mejor, o sobre todo en la comunidad china, uno conversa con la comunidad china, la mejor vacuna que hay es la china. Para los rusos me imagino que la mejor vacuna que hay es los rusos. Entonces, la vacuna va a dar cierta tranquilidad en ciertas personas, pero no creo que vaya a ser el factor determinante en la recuperación económica. Aquí hay otra pregunta. Va a ser probablemente un factor muy importante en política sanitaria, va a ser un factor importante en política sanitaria, en donde las autoridades de salud de los países puedan mejor controlar la pandemia antes que desde el punto de vista económico. Aquí tengo otra pregunta, Jorge Gabrielidis. Profesor, buenas tardes. ¿Cuál es su opinión respecto a los efectos posteriores que en su momento nos podrían traer las medidas ya implementadas, como moratorias bancarias, moratorias en alquileres y moratorias en el pago de otras obligaciones privadas? Es una pregunta difícil, Gabriel, porque en primer lugar, yo no veo a los bancos con un deseo de seguir en moratoria, que yo veo los bancos con un deseo de recuperar, de cobrar y de volver a empezar a prestar. Si no, el dinero no se mueve y ustedes saben que el dinero parado no produce. Creo también que a los bancos, en muchos bancos, no les va a quedar otra alternativa en tratar de llegar a acuerdos decentes y satisfactorios con sus clientes, en lugar de estar ejecutando garantías, porque al final de cuentas, si todos ejecutan garantías, esto va a crear una gran crisis económica en el sector privado. Yo espero que los bancos tengan la sensatez de manejar la crisis independientemente de que sea con moratoria. Tengo amigos que son comerciantes y me han dicho, José, los bancos están presionando como sea para poder cobrar lo que tienen en el préstamo. Y eso es entendible, ¿no? El tema es que también si los bancos van a tener posibilidades de colocar el dinero que tienen en mejores términos. Profesor, tenemos otras preguntas en el chat, permítame leerlas. Julio Daniel Arbaez, saludos. ¿Existe algún mecanismo popular para acabar con la corrupción? Se denuncia, es noticia diaria, salen redes y nada cambia. En un momento que exige cambio en los políticos y en la cultura individualista y consumista del panameño. ¿Qué educación y qué instituciones sociales necesitamos para cambiar el país? Ok. Julio, la corrupción no está en las instituciones, la corrupción no está en las leyes.
la corrupción está en la persona. La corrupción está en el ser humano. Es un problema de cultura, es un problema de valores. Además de eso, mientras la justicia panameña siga dando la sensación de impunidad, aquí combatir la corrupción con leyes o con el juega vivo va a ser muy difícil. Uno de los que tiene mayor efecto es que la justicia panameña trabaje, haga su trabajo y se apliquen las sanciones a los corruptos, tanto del sector privado como del sector público. Yo lo voy a volver a mencionar porque al final estoy convenciéndome que eso es probablemente la alternativa. En el knockout de esta semana del diario La Prensa, deliberadamente planteé que la lucha podría ser la desobediencia civil y que solo cuando los panameños estemos conscientes de las posibilidades que tiene la desobediencia civil es probablemente el único lenguaje que vayan a entender los políticos, los gobernantes y los corruptos. Y cuando estoy hablando de desobediencia civil, estoy hablando primero de la metodología de Gandhi, que Gandhi a través de la desobediencia civil arrodilló al imperio inglés. Arrodilló al imperio inglés y eso ya era prácticamente imposible soñarlo. Por otro lado, también hay un libro, te puedo mandar, de los 97 métodos de la lucha civil. El día en que los panameños comencemos a coger El profesor cerró su micrófono, creo que involuntariamente. Profesor Echevarría, está cerrado su micrófono. No, creo que el error Ya. Ok, ya. Es que tenemos a alguien con el micrófono abierto causando un ruido. Sí, perdone, profesor, continúe. No, entonces decía que hay un libro de 97 métodos de la lucha no violenta. Y yo siento que ese librito va a tener que ser parte de la lectura obligatoria de la sociedad civil panameña, porque si no hacemos eso y no comenzamos a planear la desobediencia civil, entonces aquí nos van a hacer lo que nos dé la gana los corruptos. Voy a leer algunas preguntas que tengo en el chat, profesor. Profesor Jorge Castañeda, de nuevo. Profesor, durante la pandemia hubo un debate entre Zizek y Byung-Chul Han. La mutación del modelo imperante o su resquebrajamiento final. ¿Usted qué piensa con relación a este debate? ¿Esto generará el fin del capitalismo como está concebido en Latinoamérica? Jorge, la verdad que he seguido un poquito esa lectura. Y soy muy escéptico. Yo creo que el modelo va a mutar y no necesariamente va a mutar para eliminar el capitalismo. Creo que el mundo se va a enfocar a una nueva estructura de poder mundial que pasó el mundo bipolar cuando era Rusia y los gringos. Cuando se cae el muro de Berlín, el mundo queda monopolar
con Estados Unidos dirigiendo, pero ahora con el ascenso de China y de otras economías, el mundo va a ser multipolar y habría que ver si los norteamericanos van a comprender la nueva realidad mundial del multipolarismo y si además de eso van a estar dispuestos a poder compartir parte de su poder hegemónico en el mundo. Pero además de eso también de los problemas mundiales están cambiando, los problemas mundiales están mutando. Cuando uno comienza a ver la guerra entre China y los Estados Unidos, uno puede pensar que la guerra entre China y Estados Unidos es de carácter económica. Y la verdad que no. La guerra entre China y Estados Unidos, la parte económica y comercial es uno de los aspectos, probablemente el de mayor impacto o probablemente el de mayor atención. Pero la guerra entre China y los Estados Unidos va más allá del comercio. Es una guerra de tecnología, es una guerra de ciencia, es una guerra por el dominio del espacio aéreo, es una guerra para que Estados Unidos no pierda el control en lo que hoy se llama la ruta de la seda. La guerra entre Estados Unidos y China es una guerra militar. Entonces tiene tantos aspectos que uno piensa que la guerra entre China y Estados Unidos es esencialmente económica o comercial. China, y yo no sé si ustedes lo sabían, acaba de mandar un satélite al universo. No sé si era para Marte, creo que era para Marte, para probar la tecnología 6G. Cuando Estados Unidos está tratando de parar la tecnología 5G, porque ellos no la tienen desarrollada como la tienen los chinos. Y aquí en Panamá todavía andamos por la tecnología 4G, que todavía nos las anuncian de que lo máximo en tecnología en Panamá es tener un celular con 4G, cuando ya los celulares modernos están en las 5G y probablemente dentro de un par de años China ya haya desarrollado a nivel global la tecnología 6G, cuando Estados Unidos todavía no es que no la tenga, porque Estados Unidos tecnológicamente la tiene y científicamente también tiene mucho potencial. El tema es que no lo ha desarrollado para uso empresarial, comercial y personal. Recuerden que el Internet, que hoy todos usamos el Internet, fue una tecnología norteamericana desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, el Internet se conoce en el mundo prácticamente 30 años después de que el ejército norteamericano lo estaba usando. El Internet, el ejército norteamericano lo estaba usando desde los años 40 y en el año 70 y en la década del 80 es que el Internet sale como un instrumento de comunicación personal y empresarial. Eso es lo que en el fondo está hoy día debatiéndose. No solamente la pandemia. Creo que la pandemia jamás sabremos exactamente qué fue lo que pasó, si fue una arma química o bacteriológica o si fueron simplemente los murciélagos de Wuhan, que ya nadie serio comparte esa teoría. Aquí hay una pregunta que voy a resumir porque coinciden varios y vuelven al tema de la corrupción, que es un tema muy sensible. Dicen, sabemos que la corrupción se puede erradicar o mitigar con educación, pero esto en Panamá tomaría varias décadas. ¿Qué opina el expositor de una manera legal? ¿Cómo se puede erradicar la corrupción? ¿Cree que se debe hacer un cambio en la Constitución para la escogencia de los puestos políticos? Sobre el mismo tema, ¿coincide su perspectiva con las últimas posiciones manifestadas por el Papa en sus encíclicas y declaraciones?
La corrupción para mí, la forma más institucional de combatirla es a través de un sistema de justicia donde no impere la impunidad. En el tema institucional. Cuando esto no funcione, cuando los políticos no respeten más, cuando los jueces no apliquen la ley, cuando los ciudadanos se frustren de sus gobiernos, yo siento que la desobediencia civil es el método más rápido para poder combatir la corrupción. Pero eso se necesitaría gremios y grupos organizados que puedan llevar adelante la lucha a través del métodos pacíficos de lucha. Bueno, nos quedan 5 minutos más de este conversatorio. Si alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta o intervención. El profesor Jacinto está pidiendo la palabra. Profesor, ¿qué tal? Saludos, adelante. Gracias. Sí, distinguido profesor expositor. En ocasión de este conversatorio, me ha despejado y me ha sembrado inquietudes. Y esas inquietudes que me surgen es en función del índice de endeudamiento en que el gobierno central está incurriendo. Y mi pregunta va dirigida es, ¿puede caer el Estado en un estado fallido en que no pueda pagarle a los servidores públicos y no se les pueda pagar tampoco a la empresa, a los trabajadores del sector privado, porque los negocios cierran? Es la preocupación que me surge. Bueno, aquí hay varios abogados, y entre ellos a Corbetti, que podría algún día escribir y mandarnos un correo sobre cuáles son las características de un Estado fallido. Don Jacinto, yo estoy de acuerdo con usted de que Panamá podría encaminarse a un Estado fallido, no ahora, en el futuro, porque mire lo que está pasando en México. Es que en México existe un gobierno y existe López Obrador y existe una estructura, pero en el fondo de la realidad en México el gobierno no gobierna. El gobierno mantiene autoridades, pero ahí lo que gobierna es el crimen organizado, la mafia y la corrupción. Si uno ve a Brasil, uno diría, bueno, Brasil tiene su gobierno, tiene sus instituciones, tiene su asamblea y todo lo demás, pero el ejército brasileño tiene que tomarse los barrios brasileños para poder poner en orden, porque en el fondo de la sociedad lo que está manejándose es otra cosa. Y vemos el estado fallido de Venezuela, en donde, bueno, la población está secuestrada y la mantienen. Resumiendo el caso de Panamá, ¿por qué usted cree que el director de la DEA, el director del Homeland Security de los Estados Unidos, llegó esta semana, llegó ayer, y el director de la DEA llegó el 8 de diciembre? Él no vino a desearle el feliz Día de la Madre a ninguna madre. Él lo que vino a decir es, señores, el tema de la droga y de la corrupción en Panamá está afectando la seguridad nacional de Costa Rica. Miren que inmediatamente del 8 de diciembre a esta parte, ¿cuántas drogas se ha capturado? ¿Cuánto dinero se ha capturado? ¿Cuántas armas se han capturado? El hecho es que nosotros, si no ponemos los correctivos necesarios, hay ciertos tipos de delitos que van a socavar a la institucionalidad panameña,
y a la juventud panameña y a la sociedad panameña. La corrupción es uno de ellos, pero aquí generalmente todos somos en gran parte muy complacientes con el tema de la corrupción, porque al final usted se imagina que en el knockout de el domingo fui sumamente duro cuando me preguntaron sobre el partido político Rebaja Moda. Cuando me preguntaron sobre Rebaja Moda, yo dije, esta es una vergüenza nacional. Que a estas alturas ese partido casi tenga 70,000 inscritos. Y cuando uno le pregunta a muchos de esos que se han inscrito, digan, robaron pero hicieron. Eso es una vergüenza nacional que una población piense en ese sentido. Pero es que los otros tres también robaron. Y esto nos va a explotar en un momento determinado porque la gente se está... el término que ustedes saben de la situación que estamos viviendo. Profesor, le quiero dar, antes de cerrar, quisiera, ya no tenemos intervenciones, quería darle la palabra para su... No, yo no sé si Ricardo Chávez quería hacer alguna pregunta. Ricardo Chávez. Damos la oportunidad. Oiga, sí, gracias, doctor Chen, por acompañarnos esta noche y a todos los compañeros. Saludos, Ricardo Chávez, para los que no me conocen. Profesor, he conocido, o por lo menos en la teoría, que para Panamá la única fórmula para poder mantener esta crisis sanitaria era el endeudamiento, producto de que Panamá, por el tema de no poseer banca central, el endeudamiento era la fórmula que se conocía. Reconocimos mucho que eso es la fórmula y era lo que tenía que hacerse. La pregunta sencilla, porque yo sé que estamos sobre el tiempo, es ¿cuánto más nos tendremos que endeudar para sostener esta crisis y hasta dónde va a ser el punto de equilibrio o el punto de inflexión en donde ya el gobierno va a tener que tomar medidas o automedidas de regulación económica para poder evitar, algunos hablaban de estado fallido, la quiebra de nosotros como Estado y demás, profesor? Ricardo, yo no te puedo decir cuánto más el gobierno tiene que endeudarse, pero lo cierto es que en el presupuesto de 24,000 millones de dólares que acaban de aprobar para el próximo año, eso no hay forma de financiarlo. No hay forma de financiarlo con ingresos provenientes de lo que recaude la Dirección General de Ingresos. Aquí nos estamos engañando con una realidad, y es que en los meses de enero, febrero y marzo, que es unos meses fuertes de recaudación, las empresas tienen que hacer su declaración de renta y pagar sus impuestos. Pero la mayoría, estoy seguro, que la gran mayoría de las empresas panameñas en las declaraciones de renta del año 2021 van a declarar pérdidas. Y si declaran pérdidas, no hay posibilidades de recuperar impuestos. Y si no hay posibilidades de recuperar impuestos, entonces la única alternativa es que van a tener que endeudarse, al menos que hagan realmente un ejercicio del control del gasto lo más racional posible. Lo que veo yo, Ricardo, con mucha preocupación, es que en la medida en que nos endeudemos, todos tenemos una capacidad de endeudamiento, y en la medida en que nos endeudemos, corremos el riesgo a que al país le bajen la calificación de riesgo, y al bajarle la calificación de riesgo, todos tengamos que pagar la deuda que otros nos están viendo. Yo acabo de leer un artículo de un economista europeo publicado en Transparencia Internacional, y era muy significativo el título,
y era endeudarse para robar. ¿No? Entonces, tengamos cuidado en que eso no nos pase. Profesor, ahora sí, le damos la palabra para sus conclusiones. No, en primer lugar, agradecerle muchísimo este diálogo que hemos tenido, porque más que una conferencia ha sido un intercambio de ideas, unos diálogos. Yo he querido ser muy objetivo en cada una de las respuestas que he tratado de darles. Como panameño estoy muy preocupado por el futuro del país. Creo también que no lo hemos tocado, no es tema de esta conversación, pero en el año 2020 y 2021 se van a romper una serie de paradigmas en Panamá que por mucho tiempo estábamos creyendo que eran verdades de apuño. Yo tengo mis aversiones sobre de que con el sistema educativo panameño que tenemos vamos a producir ningún cambio. Tengo mis aversiones sobre la violencia y la seguridad en Panamá. Tengo mis aversiones de que cuando se dice que la sociedad panameña, la familia es el núcleo de la sociedad y que en las familias donde se educa en valores y en principios, créame que cada día me pregunto que si eso es verdad o es mentira, porque creo que la familia panameña no es la familia que antes nosotros probablemente crecimos. Ahora la familia panameña es una familia desintegrada, es una familia donde hay un padre, una madre, en donde están los divorcios por encima de los matrimonios, en donde los padres ya no controlan a sus hijos. O sea, el concepto de familia actualmente no es el concepto de familia que nos puede garantizar en la sociedad panameña una educación de valores y de principios en el seno familiar. Y por allí tenemos que comenzar, porque no hay familias en Panamá, o cada día hay menos familias integralmente correctas. Muchas gracias, profesor. Antes de concluir y cerrar el conversatorio, quiero agradecerle, profesor, sus honestas y sencillas palabras, fáciles de comprender, su participación. Y la verdad es que como panameños compartimos su preocupación. Los conceptos que nos ha compartido yo creo que podrán ser debatidos. Lo cierto es que el debate es la esencia de lo que nuestro grupo, este grupo que estamos conformando, quiere hacer, y con participaciones del nivel como la suya, seguro que algo vamos a lograr. Podemos sacar algunas conclusiones. El tema de la corrupción, que ha sido arduamente mencionado, el tema económico, el problema del endeudamiento, las perspectivas para el año que viene, donde el gobierno apuesta por un crecimiento del 4.2%, sin embargo, es dudoso. Si la crisis continúa, vamos a tener que en marzo, cuando comiencen las empresas a declarar y comiencen a declarar pérdidas, a lo mejor nos castiga las calificadoras de riesgo y el financiamiento del presupuesto de 24.000 millones de dólares no va a poder sufragarse sino con deuda. Nueva contratación de deuda, nuevo endeudamiento. No hay un control del gasto eficiente y por lo tanto, si la política del Estado es la de mantener la administración, el gasto público y además la planilla, no nos espera
un 2021 muy alegre. El sistema educativo y el sistema de administración de justicia, que deberían ser los pilares de la lucha contra la corrupción, usted los ha mencionado, entendiendo sus palabras, los ha puesto en balanza y no terminan de ser el contrapeso de la corrupción que se desarrolla en el país. Por lo tanto, hay trabajo que hacer en esos renglones. Yo creo que si bien no era parte del tema, fue muy interesante escuchar sus opiniones y sus ideas sobre el tema de la geopolítica económica mundial, la guerra económica entre China y Estados Unidos. Creo que son temas que apasionan, que sin duda nos afectan. Panamá, como parte del sistema económico mundial, un país altamente integrado en este sistema económico mundial, todas esas luchas y confrontaciones terminan siempre por afectarnos. Hay preguntas muy puntuales, como la crisis de los bienes raíces, donde, vaya, las perspectivas no son las mejores. Creo que de esta forma usted ha logrado cubrir, si no todo, gran parte del escenario económico y institucional del país. Queremos agradecerle a los participantes, a los que han hecho sus comentarios, a sus preguntas, a algunas personas que debo agradecer personalmente, mi profesor Jacinto Espinosa, saludarle, Sopolo desde Chiriquí, y a nuestros amigos de APEDE también que han participado. Los invito finalmente al último conversatorio que vamos a tener este año, la semana próxima, con Carlos Ernesto González, quien va a participar también con sus palabras sobre la crisis institucional y económica que estamos viviendo. A todos, muchas gracias. Profesor, un fuerte abrazo. Gracias a todos. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. Los invitamos a que sigan en contacto con nuestro grupo, con nuestra fundación.